Buenas tardes para todos y para todas, para todes. Les damos la bienvenida a la cátedra abierta de nuestra maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas. Esta maestría pertenece al Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, junto con cuatro otras unidades académicas: la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Salud Pública. Como pueden ver, es una maestría interdisciplinar. Bueno, es también una maestría virtual. Por eso la cátedra abierta la hacemos virtual también. Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas. Titulamos esta cátedra La frontera, un concepto polisémico y un objeto de luchas en un mundo globalizado. Esta cátedra abierta la estoy planteando como un abrebocas del Seminario Internacional sobre las Fronteras que tendremos en nuestra maestría los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Así que por favor que se agenden. Ahí tendremos a varias y varios invitados nacionales e internacionales que vienen desde México hasta Argentina a reflexionar y a debatir sobre este tema, las fronteras, que es uno de los temas más complejos en el campo de los estudios migratorios. Así que están todos y todas invitados a participar presencial o virtualmente en estos 3 días de reflexiones y debates sobre los grandes problemas relacionados con la frontera. Hoy hacemos nuevamente esta cátedra abierta que, como todas las anteriores cátedras, es un espacio de conversación que creamos para que las y los interesados conversen con el director de la maestría, conmigo, sobre temas y problemas del campo de los estudios migratorios y también para conversar sobre dudas, inquietudes que tienen sobre el tema de las migraciones y sobre nuestro posgrado en estudios migratorios. Yo me llamo Wuldi Edson Luidor, colombiano y haitiano. Soy director de la maestría desde hace 1 año y medio. Soy profesor e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy doctor en filología por la Universidad de Leipzig en Alemania. Tengo estudios en filosofía y en ciencias sociales, pero sobre todo soy un investigador del tema de las migraciones. En esta cátedra quisiera compartirles algunas bases, algunos fundamentos sobre este tema de la frontera. Por eso empezaremos por definir y debatir la frontera como concepto, es decir, cuáles son los significados que tiene este concepto, significados históricos, significados actuales. Y también lo definiremos este tema como un objeto de luchas. Y entonces revisaremos un poco los usos y los abusos que se hacen de la frontera. Entonces, como metodología para esta cátedra, voy a partir de la pregunta sobre qué es una frontera tal como la conocemos hoy. Y desde ahí vamos a hacer una reflexión sobre el concepto de frontera. En cuanto tal, vamos a analizar los usos y los abusos y los impactos que tienen estos usos y abusos sobre la realidad cotidiana que tenemos a nivel nacional y global. Veremos que es un concepto que tiene múltiples significados. Por eso el título dice que es un concepto polisémico y además es uno de los conceptos más viejos. Este concepto de la frontera fue creado por los griegos antiguos, frontis, de ahí viene. Este concepto constituye uno de los 3 pilares del Estado moderno. Cuando hablamos de Estado hoy en día, hablamos desde luego de fronteras, hablamos de territorio, hablamos de nación, hablamos de una administración central. Es decir, la frontera es parte de lo que define lo que es un Estado. Y veremos, pues, que la frontera es cada vez más un objeto de disputa en el mundo globalizado de hoy. Por ejemplo, hay cada vez más estados que construyen muros, que construyen vallas
fronterizas o que militarizan sus fronteras, ¿verdad? Para luchar contra la entrada, el ingreso de las personas migrantes y refugiadas. Y estas personas también hacen sus estrategias para traspasar estos muros, estas fronteras, estas vallas, ¿no? Entonces, por eso que el título de nuestra charla de hoy es La frontera, un concepto polisémico y un objeto de luchas en un mundo globalizado. Bueno, ya más o menos les doy como un panorama global de lo que va a ser nuestra charla. Entonces, empiezo con el primer punto. ¿Qué es una frontera tal como la conocemos hoy? Fíjense que tal como conocemos hoy la frontera, pues la frontera es un cuadro bastante preciso y completo de la complejidad de nuestras realidades nacionales e internacionales. Les voy a mostrar eso tomando tres ejemplos. Primero, la primera dimensión en que impactan las fronteras es el Estado-Nación moderno. Y este Estado-Nación moderno se preocupa cada vez más por poner y por imponer sus fronteras, en particular a los extranjeros, por supuesto, los que son más pobres. Les doy algunos datos. Los estados han construido cada vez más muros fronterizos. Actualmente tenemos entre 63 y 70 muros fronterizos en casi todos los continentes. Aunque en 1989, en los tiempos del muro de Berlín, ¿se acuerdan? Que separaba Alemania comunista de la Alemania capitalista. Bueno, teníamos de 6 a 11 muros, es decir, 10 veces más. Los muros de hoy se encuentran en Asia, hay más de 20 fronteras en Asia, en África hay 8 y en Europa hay 14. A diferencia de los muros fronterizos de los años 50, 60, 70 y 80, es decir, cuando había, por decirlo así, la Guerra Fría, que eran muros ideológicos. Por ejemplo, el muro de Berlín lo que hacía era impedir que los alemanes que vivían del lado socialista se pasaran a la Alemania capitalista. Había dos Alemanias, ¿no? Pero los muros de hoy han cobrado múltiples funciones, pero principalmente son muros que están ahí para contrarrestar la migración. Son muros anti-inmigrantes, pero además de eso tienen otras funciones secundarias, ¿no? Están ahí para contrarrestar el tráfico de drogas, el contrabando, etcétera, etcétera. Y también, pues, un ejemplo concreto que tenemos hoy día, un muro que hace el Estado de Israel con Palestina en la Franja de Gaza, pues este muro sirve para que Israel ocupe a Palestina, pues de ahí la guerra que estamos teniendo hoy día. Entonces ahí estamos viendo cómo la frontera que conocemos el día de hoy, en la realidad de hoy, es una frontera que es una realidad que penetra los intersticios del Estado-Nación moderno. Bueno, el segundo ejemplo. La segunda dimensión de nuestras realidades que impactan las fronteras es en el mundo globalizado de hoy, tiene que ver con la existencia de tantas fronteras. No solamente están las 70 fronteras artificiales, vamos a decirlo así, construidas por los estados, tal como les acabo de explicar. Además, existen fronteras naturales, ¿no? Las fronteras naturales son fronteras, por ejemplo, la frontera que separa el norte de Estados Unidos, Río Bravo, que separa Estados Unidos, México, ¿no? Es el ejemplo de una frontera natural, ¿verdad? Y esas fronteras naturales también ponen tecnologías para justamente hostilizar a los migrantes, es decir, que son fronteras que ya no son tan naturales, ¿verdad? Entonces, además de esto, hay fronteras que son herencias de la colonización. Por ejemplo, en las Américas, por ejemplo, en nuestro continente, llegan los europeos y dividen
y dividen, o sea, ellos fueron los que crearon las fronteras. Por ejemplo, llegan a la isla de Haití, los franceses dicen, bueno, eso es mío, se llama Saint-Domingue, Haití, y eso es de ustedes, los españoles, se llama Santo Domingo, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Entonces, son fronteras que son herencias, ¿no? De la colonización. Y eso, por ejemplo, cuando miramos África, los europeos hicieron una gran reunión que se llama Conferencia de Berlín entre 1884 y 1885. Lo que hicieron los europeos fue repartirse África, ¿no? Los franceses se quedaron con una parte, los ingleses con otra parte, los alemanes con una parte, los italianos con una parte, incluso los belgas se quedaron con el Congo, etcétera. Y bueno, pues las fronteras que construyeron los europeos en África son fronteras para decir que este territorio es mío. Es decir, por eso hablo de algunas fronteras que son herencias de la colonización, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa todo eso? ¿No? Significa que lo que llamamos el mundo globalizado de hoy, el mundo contemporáneo, está atravesado por la colonialidad, ¿no? Y esta colonialidad de antes ha dejado su imprenta y su impronta justamente en las fronteras para delimitar los países, definir nacionalidades, definir estados, ¿no? O sea, ya no existe la Gran Colombia, ya existe la Colombia, que somos colombianos, ahí están los venezolanos, ahí están los ecuatorianos, y todo esto, esta definición de nuestros estados, desde luego, tiene la imprenta del colonizador, en este caso del español. Entonces, las fronteras son el ejemplo más claro de la continuidad de la colonización a pesar de las independencias. En ese sentido, las fronteras son el símbolo de la neocolonialidad. Las fronteras nos muestran que sigue habiendo un poder colonial que se sigue ejerciendo en la manera como nos definimos como territorio, como nación, como identidad. Es por eso que muchas veces no entendemos a los pueblos binacionales. Por ejemplo, los guayús que están ahí en la frontera, entre Colombia y Venezuela, ellos dicen que somos binacionales, es decir, eso de definirnos como colombianos, definirnos como venezolanos, eso viene después porque ellos se construyeron sobre un territorio que no era dividido, que era un territorio pues que no tenía fronteras. ¿Listo? Entonces, pues esto nos permite entender cómo las fronteras diferencian, cómo las fronteras crean oposiciones, crean, pues en gran parte crean nuestras identidades, ¿verdad? Nuestras nacionalidades, ¿no? Y todo eso lo marcamos con el trazado fronterizo, es que acá es Colombia, allá es Venezuela, ¿sí? Entonces, un poco eso y todo eso tiene mucho que ver como resultado de la colonialidad a pesar de nuestras independencias. Entonces, en un sentido, podemos decir que lo globalizado del mundo de hoy no le quita a este mundo contemporáneo lo colonial y la pervivencia de lo colonial. Y también eso nos está diciendo que las fronteras geográficas coloniales geográficas atraviesan las fronteras del tiempo y del espacio, superan las fronteras de la historia, trascienden las fronteras de la supuesta dicotomía colonización-independencia, muestran cierto continuum entre periodos históricos. O sea, aquí claramente vemos que no hay un antes, no hay un después de las independencias. Seguimos funcionando con el trazado que hicieron los colonizadores. Que hay un cierto continuum entre trazados territoriales, o sea, lo que llamamos la Gran Colombia y ahorita lo que llamamos la República de Colombia, pues ese trazado fronterizo nos está diciendo que sigue esta forma de delimitar, de trazar, de definir
las fronteras. El tercer ejemplo que quería darles es ver cómo inciden las fronteras en las múltiples tragedias que tenemos hoy con los migrantes, los refugiados que tratan de cruzar unas fronteras. En Europa tenemos el Mediterráneo, acá en Colombia tenemos el Darién, allá tenemos la frontera, bueno, pues lleno de fronteras, ¿verdad? Donde cada vez hay más tragedias, ¿verdad? Entonces, todo eso nos dicen que las fronteras nos están diciendo que este mundo es un mundo cada vez más peligrosos para estos migrantes, estos refugiados que huyen de la guerra. Por ejemplo, la guerra que estamos viviendo en Israel contra los palestinos. Por supuesto, un ejemplo de eso, una consecuencia inmediata de esto va a ser la expulsión de muchas víctimas palestinas que van a tratar de entrar a Europa, ¿verdad? Y por supuesto que Europa va a decir que no. Entonces, pues eso también es importante. Las fronteras nos están diciendo que el mundo es cada vez más peligroso para las víctimas de la guerra, de la persecución, ¿sí? Y también las fronteras nos están diciendo que hay muchas hostilidades en este mundo de hoy contra las personas migrantes, ¿no? Cada vez más los estados, y eso no solamente los estados, los grandes estados, ¿no? Los europeos, los de Estados Unidos, los estadounidenses, sino también pequeños países como Perú, como República Dominicana, que realmente no dejan cruzar las fronteras, ¿no? Hacen la militarización, o los dejan matar por grupos delincuenciales, ¿no? Por ejemplo, en el Darién. Ahí están matando los grupos delincuenciales, tratan de utilizar a los migrantes como objeto sexual para transportar drogas. Si ellos no están de acuerdo, por supuesto, los pueden matar o los dejan morir por la naturaleza. El otro ejemplo interesante, digo interesante, se entiende, ¿no? Que explica bien eso, es la selva del Darién. Ahí muchos migrantes mueren al cruzarlo, ¿no? Y eso son formas que tienen los estados para dejar morir, o sea, no hacemos nada, no protegemos a los migrantes y los dejamos que la misma naturaleza, el río, la selva, se encargue de matarlos, ¿no? Entonces son tragedias que nos muestran cómo las fronteras son utilizadas para matar, ¿verdad? Por acción, por omisión. Y bueno, eso va dejando claro que el extranjero, el migrante, sobre todo el pobre, pues es un enemigo, ¿verdad? No hay que socorrerlo, hay que dejarlo morir, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo eso es un ejemplo de cómo vivimos, cómo conocemos las fronteras de hoy. Entonces, eso nos muestra que varias cosas, ¿no? Está la realidad del Estado-Nación moderno, el modo de funcionamiento del mundo globalizado de hoy y pues la peligrosidad para las personas migrantes. Bueno, otro punto importante es ver cómo la frontera parece ser como lo esencial que define todo lo que podemos llamar el Estado-Nación. ¿Ustedes pueden definir un Estado sin fronteras? Eso es imposible, ¿no? Y es por eso que hay una filósofa, Hannah Arendt, que dice que incluso cuando hablamos de comunidad internacional, lo que estamos hablando es de una familia de estados-nación, ¿no? Que justamente tiene como principio fundamental el tema de la frontera. Entonces, la frontera, por supuesto, está definiendo qué es un Estado-nación moderno, ¿no? Porque la frontera es lo que te dice dónde empieza el territorio, dónde termina el territorio. Y también la frontera te está diciendo que dentro de ese territorio vive una nación, vive un pueblo, vive una colectividad que tiene varias cosas en común, por ejemplo, el idioma, ¿no? O los idiomas, ¿no? La historia, las tradiciones. También la frontera te está diciendo que hay una administración central. Por ejemplo, hay un presidente que tiene poder sobre todo lo que
cabe dentro de las fronteras del Estado-Nación. ¿Qué significa esto? La frontera es realmente algo fundamental, clave, ¿verdad? Bueno, pasamos a otro punto, ¿no? Cómo en la globalización todo se globaliza, ¿verdad? La economía, hay tratados de libre comercio, la política, hay procesos de regionalización, por ejemplo, la OEA, ahí está la ONU también, el deporte, tenemos Copa Mundial de Fútbol, pero lo que no tenemos es la globalización de las fronteras, es la globalización de las migraciones, ¿no? Lo que vemos es cada vez más fronteras entre países, más fronteras incluso dentro de continentes, ¿verdad? Por ejemplo, en África está llena de fronteras. Por ejemplo, eh, eh, Tijuana, la frontera norte de México. O sea, toda esta ciudad Tijuana es una ciudad que es marcada por una frontera, ¿verdad? Y también frontera entre continentes, por ejemplo, entre África y Europa está el Mediterráneo, ¿no? Y también fronteras entre subcontinentes. El Darién es una frontera entre Sudamérica y Centroamérica e incluso fronteras entre norte global y sur global. Por ejemplo, Tijuana es uno de estos, porque a Tijuana llegan, digo, Tijuana es toda la frontera norte también, es donde llegan todos los migrantes del sur global. ¿Qué significa esto del Caribe? Los haitianos, los cubanos, de Sudamérica, los colombianos, los ecuatorianos, incluso algunos brasileños, los migrantes extracontinentales, ¿no? Los asiáticos, los africanos. Entonces, Tijuana es donde llega, es un símbolo del sur global. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Es las fronteras nos están mostrando como que no solamente no hay globalización, sino que el mundo es un mundo fragmentado, fragmentado entre países, entre continentes y entre bloques, el sur global y el norte global, es decir, países ricos y países pobres, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Es toda una geografía global de las fronteras. Evidentemente, estas fronteras capturan la atención del mundo. ¿Por qué? Porque ocurren tragedias, ¿verdad? Entonces, estas tragedias donde vemos que hay migrantes que son violadas, migrantes que son asesinados, ahogados, muertos de hambre, de sed, de frío, de cansancio, llevados por ríos, comidos por animales, asfixiados, muertos de calor, hostilizados por la indiferencia de gobiernos. Las fronteras nos están mostrando todo eso, ¿verdad? Una geografía sufriente del mundo. Entonces, ya hago la segunda pregunta. En ese contexto, ¿qué podría ser el concepto de frontera? Así. Bueno, la frontera puede considerarse uno de los conceptos que se ha mantenido a lo largo de la historia, ya que ha logrado atravesar la historia de la humanidad, ¿sí? Y se sigue usando para estilizar ciertas formas de vernos, de pensarnos a nosotros mismos y de pensarnos a los otros. ¿Cómo se podría definir un colombiano sin pensar en las fronteras? ¿Verdad? Así como hablamos de las fronteras del Estado-Nación, también podemos hablar de las fronteras del género, de las fronteras de la etnia o de la identidad. Sí, son varios usos que se han hecho del concepto de la frontera, como concepto. ¿Y qué se entiende por este concepto de la frontera? Que es un espejo en el que se refleja uno mismo y el otro, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las fronteras de género o de la orientación sexual, pues vemos ¿no? Uno mismo, sea hombre, mujer, LGBTIQ+, etcétera, ¿verdad? O cuando hablamos de la frontera de la raza, uno es negro, blanco, mestizo, o la frontera de la generación, niño,
joven, adulto, o sea, la frontera viene a ser como este espejo que permite hacer esta delimitación, esta demarcación, ¿sí? Este deslinde entre uno y lo mismo. Entonces, este concepto de la frontera marca diferencias, identidades y también vulnerabilidades y posibilidades de ejercer agencia, resistencia. Y ahí estamos viendo cómo las fronteras se desmaterializan cada vez más para articularse en procesos sociales, políticos, culturales, epistémicos. Sobre todo eso vamos a estar conversando en nuestro seminario internacional sobre las fronteras. Vamos a estar haciendo como unas declinaciones de los usos y los abusos de la frontera. Entonces, a partir de lo que acabamos de ver, podemos deducir que los otros son fundamentalmente otros estados, otros países, otros territorios, pero también son otros, ¿no? Es decir, que no pertenecen a nosotros, los otros extranjeros. Es para mí la frontera más grande que hay cuando uno habla de migración, la frontera entre extranjero y ciudadano, la frontera entre ellos y nosotros. Y pues ahí en esas fronteras lo que uno ve es el sentido original, por decirlo así, de la frontera, que son los límites, que la palabra latina para decir frontera era frontis. Hasta hoy día se habla de un frontispicio de una casa, es decir, la portada de la casa. ¿Qué es la frontera en este caso? Es algo que no se puede cruzar, algo que no se, un límite que no se puede traspasar, un límite que no se puede violar, un límite que no se puede violentar, un límite que no se puede profanar, es decir, que es algo sagrado. La frontera, en ese sentido, es a la vez la de los otros y para los otros. ¿Sí? La frontera muestra la cara de los otros, la casa de los otros, el territorio de los otros, donde uno no puede entrar, ¿no? Es la frontera de la diferencia, es la frontera de la alteridad. La frontera justamente muestra la emergencia de lo diferente, de lo otro, de lo singular, de lo particular, dentro de lo común. En Sudamérica es grande, pero hay un lugar que se llama Colombia y ahí hay unas fronteras que dicen, bueno, pues nosotros somos nosotros. Bueno, entonces, pues eso es como un poco la cocina interna, ¿no? La matriz interna de la frontera, ¿verdad? Y es por eso es tan difícil pensar la frontera como concepto. ¿Por qué? Porque pues justamente hay como una dialéctica, ¿no? Entre lo propio y lo ajeno, entre lo diferente y lo común, entre lo particular y lo general, entre lo que compartimos y lo que nos diferencia, incluso dentro de un país, ¿no? Entonces no es lo mismo el colombiano de la costa del colombiano paisa, ¿verdad? Entonces, incluso dentro de lo común está lo diferente, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil pensar no solamente la frontera como concepto, sino todas las fronteras, ¿no? Las geográficas, las de clase, las de etnia, las de género, las de generación, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, este concepto de frontera es cada vez más un concepto dicotómico, ¿verdad? Entonces, eres lo que no son los otros, ¿sí? Y aquí vemos que también lo que te hace ser es lo que te une, es lo que no te une con los demás, ¿no? Y también es lo que te une con algunos, ¿no? Es decir, con el nosotros y lo que te diferencia de ellos, ¿no? Bueno, entonces, pues esta manera de pensar la frontera desde esta clave dicotómica, eso se aplica, por ejemplo, en países enteros, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si tomamos el caso de Colombia, ¿qué es Colombia? Colombia es realmente un país de fronteras,
un país de fronteras muy amplias, demasiado extensas. Por ejemplo, las fronteras con Panamá, el Darién, las fronteras con Brasil en el Amazonas. Hay todo un río grande, ¿sí? El más caudaloso del mundo, ¿verdad? Está la frontera con Venezuela y está el norte de Santander, que lleva muchos años en la que de relación entre ambos pueblos, ¿verdad? La frontera con Centroamérica y con el Caribe, con los archipiélagos de San Andrés y de Providencia. Es decir, realmente cuando uno piensa en Colombia, pues lo que uno ve es, antes que todo, fronteras, ¿sí? Fronteras, y fronteras difícilmente delimitables, definibles, trazables. Por eso toda la pelea que ha habido entre Colombia y Nicaragua por el tema, por el archipiélago de San Andrés, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues todo eso es importante, ¿verdad? Y pues eso muestra uno de los abusos que ha habido también de la frontera, ¿no? Se piensa como la frontera como el límite purificador, ¿sí? Es lo que purifica el nosotros del nosotros de ellos. O sea, usted cuando entra a Colombia, pues está en Colombia, ya no está en otro lado, ¿sí? El aquí del allá, ¿sí? Y bueno, pues esta frontera, pues es lo que permite crear tantas divisiones, subdivisiones. Por ejemplo, no se entiende, ¿verdad? Cómo puede haber xenofobia entre dos pueblos que han convivido mucho, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela. Y no se puede entender, por ejemplo, todo el racismo que hay en la isla que comparten dos países, Haití y República Dominicana, y siempre las fronteras, ¿verdad? Entonces, pues eso es como es para mí el abuso más grande que ha habido de la frontera como concepto. Cuando uno reduce toda la diversidad de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestras geografías, de nuestras condiciones, a un binarismo, a una dicotomía, a una oposición, a una sí, contraposición. Nosotros, ellos, aquí, allá, extranjero, ciudadano, y eso realmente no permite, ¿verdad? Entonces, pues ya que es una conversación que vamos a hacer con la cátedra, tengo más cosas, pero la idea es conversar con ustedes, escuchar sus apreciaciones, escuchar sus preguntas y construir juntos. Como les acabo de decir, esta cátedra abierta es un abrebocas. Los temas se van a tratar en profundidad en nuestro seminario internacional que empezará el día 30 de octubre, seguirá el 31 de octubre y terminará el 1 de noviembre por la noche con una gran conferencia de prensa. Bueno, los escucho para aprender, para ver cómo les puedo aportar. No sé si podemos revisar los chats. Hola, profesor, buenas Es, noches, buenas tardes. buenas tardes, Jonathan. Eh, Soy Jonathan, sí, ¿cómo estás? Bueno, realmente me parece muy interesante la conversación que estamos teniendo, el escucharte. Digamos que desde mi punto, yo soy una persona que en este momento se encuentra fuera del país. Yo estoy viviendo en Estados Unidos hace 3 años. Entonces me parece bastante, digamos, nutritivo para el conocimiento en este momento lo que estás diciendo. Estoy muy interesado en realizar la maestría y antes de comenzarla, pues me parece muy interesante ver todo este tema de como cuál es ese como consomé, como ese inicio a lo que vamos a ver en el transcurso de esto, que me genera todavía muchas intrigas, generalmente porque siento que uno, el tema de migración es algo que no es de ayer ni de antier, ¿cierto? Migración es un tema que comenzó, digamos, para Colombia más allá de antes de 1980, que fue un tema cuando el colombiano pasó a Venezuela a hacer dinero. Y bueno, mucho después cuando tú hablaste de ese tema de xenofobia que tenemos entre colombianos y venezolanos, porque pues tristemente con el pasar del tiempo Venezuela tuvo que pasar a Colombia y no fueron igual de recibidos o no los recibimos de la misma manera
que nos recibieron a nosotros. Ahora bien, yo estoy en Estados Unidos, yo soy comunicador social, yo trabajé para política en Colombia. Yo tuve que salir del país por amenazas, soy periodista, entonces tuve que salir por infinidad, por apoyo a mujeres transexuales. Yo dictaba capacitación así y demás en Chapinero. Entonces, el tema de tener que salir de mi país y estar escuchando todo este tema de fronteras realmente es algo que me toca el corazón, porque es algo que viví. Obviamente tuve la oportunidad de salir del país, obviamente con todos mis papeles en regla al momento que escuché tu conversación del Darién. Obviamente en este momento es algo que está pasando trágicamente en una parte del sur de América, Centroamérica y llegan a Norteamérica terriblemente, pero es un tema también que se ve desde tu costo monetario. No sé si me hago entender. Tú Ujú, migras y tu nivel de migración depende del costo con el que tú puedas llevar esa migración, ya sea ujú, legal o ilegalmente. Pero bueno, hablando ya fuera de todo esto, realmente sí me diste un muy buen abrebocas para estar interesado en la maestría. Quisiera saber, digamos, horarios, vamos a manejar 100% virtualidad, cómo va a ser todo este tema. Pues realmente no voy a poder estar en los seminarios ya que viajo mucho dentro de Estados Unidos, ujú. entonces no voy a poder estar en los seminarios, pero quiero saber más a fondo el tema de cómo va a ser la maestría, ya que es en lo que realmente estoy enfocado e interesado. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. No, bonito escucharte, escuchar tu narrativa, sí, bonito, bonito escucharte, ¿no? Bueno, respondiéndote sobre el tema de la maestría, pues justamente pensamos la maestría para que pudiera ofrecerse más allá de las fronteras. Por eso adoptamos la metodología virtual, ¿no? Para que las personas puedan participar de esta maestría en los lugares en donde se encuentren. ¿Listo? Entonces, la misma maestría es un esfuerzo por trascender las fronteras nacionales, ¿no? Y pues justamente, pues eso es lo más importante para una maestría en migración. Tiene que contar con los insumos, con la argamasa de contenidos, de vivencias de tantas personas que les ha tocado o vivir las migraciones en carne propia como tú, o ver cómo otros están sufriendo con el tema de las migraciones, como lo somos como sociedad de recepción, o simplemente nos parece que la migración es una realidad que nos permite pensar nuestro mundo de hoy, pensar las injusticias, por ejemplo, pensar lo que estás diciendo, ¿no? Con el tema del costo monetario. Eso es la frontera de la clase, ¿sí? Y es una frontera también, geopolítica, ¿no? Un gringo básicamente puede ir al país que quiera, ¿no? Igual un europeo, y en cambio un africano, hasta para ir al país vecino necesita visa, ¿no? Entonces, creo que, pues por supuesto que sí, eso es lo que te cuento, por eso somos virtuales, ¿no? Y por supuesto, las clases las tenemos cada 15 días, clases presenciales, como lo llamamos, sincrónicas. Y por supuesto que si la estudiante por alguna razón no puede acudir a la clase, pues ahí hay las grabaciones donde el estudiante puede volver a escuchar y a partir de ahí interactuar con el profesor o con la profesora, ¿no? Entonces, realmente es una maestría que se adapta a las necesidades de las personas que viven fuera de Colombia y también a las necesidades de personas profesionales que realmente no tienen tiempo, pues, por ejemplo, o sea, todas las actividades de la maestría son de 6 de la tarde o de la noche a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, realmente es una maestría que fue pensada para personas que viven fuera de Colombia
que viven, sí, sus experiencias migratorias también, y también es una maestría que se piensa también para personas que viajan mucho, que tienen una actividad profesional. ¿Por qué? Pues como uno paga sus estudios, ¿no? Sino, sobre todo una maestría, un posgrado, si no es trabajando. Entonces, la maestría creo que responde a una realidad del público que podría estar interesado en él. Y por supuesto que esta maestría me parece que podría aportarte mucho y tú también, desde tu vivencia, tu experiencia, le podrías aportar un montón. Perfecto, docente, ¿Seguimos? de verdad, muchísimas gracias. No, es un placer, Jonathan. Y también, pues ahí está las referencias. Cualquier consulta personal que quieres hacer, el director de la maestría está a la orden, ¿no? Para conversar contigo y para impulsarte. Y si tienes consultas, lo que necesites, ahí estamos conversando. Justamente la cátedra es para crear lazos, crear relaciones, crear redes, ¿no? No todo es que todo mundo estudie la maestría, sino que, pues, antes que todo es que iniciemos una relación, ¿no? Que iniciemos un contacto entre ustedes y la maestría. Ay, bueno, pues Sandra, Carlos y Daniel, qué pena con ustedes. Sandra, no sé quién estaba antes, pero seguimos. Sandra, Carlos Ok, y Daniel. profesor, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Vale, hay dos cosas que yo tengo presente. La primera, bueno, ese referente que menciona acerca de las fronteras físicas, las que usualmente conocemos, ¿sí? Ujú. Los muros, los territorios fronterizos, ¿cierto? Eh, pero también pienso que hay unas fronteras teóricas, si se puede llamar así, y es, por ejemplo, lo que estamos viviendo en Colombia con ap- con ese apelativo que surgió de, abro comillas, personas de bien. Entonces se habla Ujú. de unas personas de bien que pertenecen a una parte y se excluye a los otros que no son, entre comillas, personas de bien. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es una duda que tengo desde hace mucho tiempo y es, profesor, que tuve conocimiento que en Múnich, en Alemania, se levantó un muro para separar el barrio netamente alemán de un barrio de migrantes. Ese muro no ha sido ampliamente conocido. ¿Tiene usted conocimiento acerca de eso? ¿Se No, perpetúa ese muro? no, yo estudié en Alemania. Yo hice mi doctorado en Alemania durante 4 años, pues en Ok. una frontera, ese de Alemania con República Checa, pero yo nunca había Ok. escuchado de este muro ahí en Múnich. No, nunca. Sí, yo te pasé el link Ok, gracias. para que, pues, si es posible verificar, porque realmente yo no he podido constatar si la noticia sea cierta, ¿sí? Ujú, Y me parece sumamente complejo, ¿no? Y creo que es lo que se ha venido formalizando de un tiempo hacia acá. ujú, ujú. Bu- Bueno, Sandra, dos cosas, ¿no? Vale, Primero, de lo que estuve hablando es de los usos y de los abusos de de la frontera como concepto. Aquí, eso de personas de bien, pues los colombianos entendemos qué significa eso, cuál es el contexto de este ok, concepto de personas de bien. Es, ok, pues por supuesto que es un abuso del concepto de ok, la frontera como para un abuso que sigue funcionando con el mismo principio, ¿no? De la dicotomía, de marcar las diferencias, ¿no? Y de hacerlo de tal forma para justamente denigrar al otro, para decir que uno es mejor que otro, de que uno está en lo bueno y el otro está en lo malo, ¿verdad? Entonces creo que pues eso deja claro de que eso es un abuso, un abuso ideológico, ¿no? De este sí, señor, concepto, ¿verdad? Y clasista también, ¿no? Es como total. decir, si uno es pobre,
no puede ser persona de bien. Si uno tiene cierta ideología política, no puede ser persona de bien. Si uno tiene cierta orientación sexual, no puede ser persona de bien. Entonces, yo creo que persona de bien es un abuso que sigue funcionando con el mismo principio. Yo diría que es otra forma de presentar este abuso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y por supuesto, existen las fronteras físicas, por supuesto, las fronteras geográficas son las que determinan en gran parte lo que tenemos hoy como el Estado-Nación. O sea, realmente no podemos zafarnos de las fronteras. Por eso, lo que podemos hacer es tratar en los estudios migratorios, lo que vimos, según yo, el problema mayor para pensar las migraciones es que creemos que las migraciones son unos procesos que se dan dentro de unas fronteras. Pero no entendemos que incluso en las fronteras hay muchas relaciones que se dan entre las fronteras, debajo de las fronteras, más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, creo que cuando uno piensa las migraciones solamente dentro de las fronteras del Estado-Nación, estás perdiendo casi más del 50%, ¿no? De toda la argamasa de contenidos, de realidades que pasan en el acontecer migratorio. Y además de esto, las políticas migratorias resultan fatales. Sí, porque pues justamente, por ejemplo, la migración venezolana o la migración haitiana o la migración ecuatoriana, que básicamente recorre Sudamérica, Centroamérica y hasta allá. Por ejemplo, es imposible que un estado, Colombia, Nicaragua, diga, yo voy a solucionarlo para mi territorio. No, para poder solucionar este problema, pues tiene que ser no tú, sino de manera multilateral, es decir, en diálogo, en conversación con otros estados. Y bueno, pues otro problemita que hay, eso va también para Jonathan, ese otro problemita que hay es que, por ejemplo, en la agenda migratoria de nuestro continente americano, por supuesto, los Estados Unidos quieren que todos los estados trabajen para ellos, ¿no? Es decir, este multilateralismo, por supuesto, ahí está muy clara la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, por supuesto, las fronteras geográficas son reales, pero el tema más importante, o uno de los temas más importantes, es esta construcción, ¿verdad? Perversa muchas veces, ¿no? De la diferencia, de la alteridad, justamente para hostilizar, ¿sí? Para hostilizar. Usted no es colombiano, ¿verdad? Y entonces, pues ya me puedo dar el lujo de hacer lo que yo quiera contigo, ¿no? Entonces, y también está la frontera, incluso dentro de la misma colombianidad. Por ejemplo, los colombianos que nacieron en Venezuela, porque sus papás fueron, lo que contó Jonathan, ¿no? Sus papás fueron obligados, muchos de ellos, por el conflicto armado, ¿no? A ir a Venezuela, pues ellos nacieron allá. Pero sus padres son colombianos, por lo tanto son colombianos. Con la crisis que hay en Venezuela han estado volviendo a Colombia, pero llegan con acento venezolano y aunque tengan la cédula colombiana, pero cuando hablan, los colombianos son discriminatorios frente a ellos. Un poco para que veas que como una discriminación le importa la legalidad, o sea, la ciudadanía, el derecho a la ciudadanía para, pues, incluso la registraduría, ¿sí? Nacional de nuestro país canceló más de 40 cédulas y registros de nacimiento de colombianos, la mayoría de ellos nacidos en Venezuela, porque dicen, no, es que en Venezuela no, pues hubo muchas irregularidades para el tema de la adquisición de la nacionalidad. ¿Qué significa eso? O sea, en algunos casos seguramente habrá, pero eso no es un motivo para eliminar o sea, para dejar sin nacionalidad a tantos colombianos
que son como víctimas transgeneracionales del conflicto armado. Transgeneracionales, que significa, a mí no me hizo daño las FARC, ¿no? Pero a mi papá, a mi abuelo, pues les hizo daño. Por ejemplo, el exilio, eso es, por supuesto, un daño, ¿no? Una victimización. Entonces, para que veas, ¿no? Incluso dentro de las fronteras políticas, fronteras geográficas, por supuesto, pues hay discriminaciones, ¿no? Entonces, ahí sigue operando lo que llamamos, ¿no? El abuso de la frontera, ¿no? Profesor, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, no, gracias a ti, Sandra. Entonces, escuchamos a Carlos y después pasamos a Daniel la palabra. Carlos. Sí, muy buenas noches, profesor. Gracias por la posibilidad. Eh, yo formo parte de un programa del CINEP, Programa por la Paz, se llama Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, y bueno, no me voy a inscribir en la maestría, no porque no me interese, sino no es el momento en este momento para hacerlo, pero sí me interesó el tema que nos llevó, pues como era una cátedra abierta, y me pareció bien interesante toda su presentación sobre la frontera, pero quería compartir que tiene que ver con una pregunta que, por cierto, hace una persona en el chat que habla sobre cómo de alguna manera deshacer esa concepción de frontera que usted tan adecuadamente, que es la que tenemos tradicionalmente, paradigmáticamente metida en la cabeza. Y bueno, nosotros de alguna manera quería compartir que la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, desde el año 2011, veníamos haciendo, creemos que la forma de romper esa idea de la frontera es cambiar el paradigma. Entonces, al empezar a ver que la frontera no es una línea, sino que la frontera es un territorio, y que es un territorio muy inestable, muy irregular, que inclusive hay unos compañeros del Observatorio de Derechos, del Observatorio Venezolano, que dicen que la frontera es como un río más bien, no es una línea. Porque justamente la, eh, eh, las personas que vivimos en la frontera, porque yo vivo en Cúcuta y bueno, antes vivía del lado venezolano, también muy cerca de la frontera, eh, tenemos o sea, somos semejantes, o sea, el venezolano y por ejemplo, el del Táchira, el del norte de Santander, bueno, por supuesto que tienen otra geografía y tal, pero digamos que tienen mucha semejanza cultural. La idea es como ir promoviendo que la frontera más que una línea es un territorio amplio, donde tenemos muchas cosas en común y por supuesto también cosas que no son comunes. Entonces, creemos que hay que potenciar de alguna manera todo lo que es la parte común para que vayamos entendiendo que, bueno, eso de la frontera dicotómica, como llama usted, no es así. La dicotomía no existe en realidad. Existe en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Existe porque de alguna manera es como se nos presenta en la escuela, en la sociedad, en el sistema, nos presenta esa dicotomía, pero no hay tal dicotomía. Entonces, bueno, quería comentar que durante 12 años hemos hecho un curso de formación política ciudadana, trabajando en esa línea, trabajando en línea binacional, y bueno, agradecerles el espacio. Sí. Bueno, no, muchas gracias por este aporte. Pues yo creo que lo que tú estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, la idea es de construir, ¿no? De construir epistémicamente, la idea de la frontera como línea, como trazado, ¿verdad? Como límite que no se cruza, como frontispicio. Ponle lo que quieras, ¿no? Y ahí, por supuesto, que lo que marca es, usted no puede pasar, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que pues así es como lo pensaron los colonizadores y aquí así es como se sigue pensando, por ejemplo, desde nuestros estados-nación. Por ejemplo, todo lo que ha pasado en la gestión de las fronteras desde Bogotá y desde Caracas, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, la frontera también es
hace referencia a quién tiene autoridad para delimitar, para definir, para clasificar. ¿Sí? ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién tiene autoridad? Y pues justamente en el caso nuestro, la autoridad es colonial y la autoridad es neocolonial, por supuesto. Por eso las fronteras durante mucho tiempo han sido lugares como excluidos, ¿no? Y al mismo tiempo ha habido tensiones, por ejemplo, por darte un ejemplo, cuando empezó la migración venezolana, a la frontera, en la frontera, en Cúcuta, el hospital se llenó de migrantes venezolanos, ¿no? Que eran mujeres embarazadas, mujeres en fases terminales, mujeres lactantes, etcétera, hombres con VIH, SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísima gente en este hospital. Medios, ¿no? ¿Cómo se llama el hospital? Entonces, pues justamente desde Bogotá se decía que no, pues hay que atender, sacamos un decreto, sacamos una resolución desde el Ministerio de Protección, etcétera, pero no había dinero. O sea, estas decisiones que se toman desde Bogotá, en el territorio concreto, pues no hay cómo ejecutarlo. Entonces, y eso le da toda su importancia a lo que ustedes están pensando de la frontera como territorio. O sea, por ejemplo, yo estudié en Alemania, ¿no? Y en Alemania me estudié en una universidad para decirme, miren, nos enteramos que Colombia eso fue como en el 2019, que Colombia es el país, 2020 más o menos, que Colombia es el país que más ha estado como acogiendo, atendiendo a los venezolanos. Queremos aprender nosotros, los alemanes, y bueno, queremos escribir unas lecciones para pasar al gobierno de alemán para que aprendan cómo se trata a los migrantes. Pero escribí el texto, pero yo cuando yo estaba escribiendo la cosa, yo decía, pero pues justamente esta gran atención que se dio a los migrantes venezolanos, eso fue una cosa sobre todo territorial. O sea, fue al norte de Santander los venezolanos, muchos de ellos que dicen, bueno, pues lo que está diciendo Bogotá no conoce la realidad, pero nosotros pues vamos a hacer lo que podamos para que los venezolanos, los niños que nacen allá en Cúcuta, en el norte de Santander, puedan tener como alguna identidad, ¿no? Para que puedan inscribirse en el colegio, para que puedan recibir la atención en salud. Por ejemplo, en el hospital de Cúcuta les decían a los venezolanos, lo que tienen que hacer ustedes es escribir ¿cómo se llama esto? A la Corte Constitucional, ¿no? Escribir, pasar como, sí, y es así como nosotros, la Corte o la Corte Constitucional o las autoridades judiciales de Colombia nos van a obligar a atenderte. O sea, ¿te imaginas un montón de estrategias que las autoridades locales hicieron para poder atender a esta migración venezolana? O sea, realmente eh, los que son, los que tienen todo eh, o gran parte del crédito, pues son las autoridades locales y no tanto Santos o Duque, ¿no? Entonces, eso como es importante entender eso del territorio, ¿no? Y me parece a mí que lo más importante, no sé si eso sirve, Carlos, es pensar la frontera pues, en los sujetos de la frontera, o sea, cómo la gente vive la frontera, cómo la gente experimenta la frontera, cómo la frontera, o sea, eso que tú dices, que la frontera no es una línea, que la frontera es un territorio, pero eso se puede expresar de una manera vivencial, una manera experiencial, manera, o sea, en las texturas, o sea, sí. Entonces, pensarlo como territorio, eso nos permite también pensarlo como
como sujeto, eso nos permite pensar la frontera como una voz que rompe, ¿no? Con que rompe con esta manera dicotómica, esta manera errónea de entender la frontera. De acuerdo contigo, Carlos. El hospital se llama Universitario Erasmo Meos, profesor. Y gracias. ¿Cómo? El hospital se llama Hospital Universitario Erasmo Meos. Erasmo Meos, listo, sí. Y Y si quieren gracias. ver también, sacamos un libro que se llama Por una frontera garante de los derechos humanos. Ah, perfecto. Ahí es una de las primeras investigaciones que se hizo sobre la migración venezolana hacia la frontera, hacia el norte de Santander. ¿Listo? Gracias. Gracias a ti, Carlos. Escuchamos a Daniel. Hola Woody, con Daniel Cuevas, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Bueno, Carlos puso uno de los puntos que quería compartir, precisamente el término de el desafío, creo que cultural también que tenemos, de darle a la frontera un lugar territorial y de subjetividad y de ser territorio, más allá de traer la frontera como en las dinámicas migratorias, ¿no? También comprender la frontera como un espacio territorial de construcciones subjetivas y lo pusiste claramente ahí también con las texturas, ¿no? Entonces voy a omitir allí un poco porque ya lo pusieron. El segundo punto que quería compartir es eh, cómo las fronteras no son estáticas, sino son constructos, y al ser constructos se van transformando el imaginario colectivo de las personas que lo habitan, el impacto que han tenido las organizaciones humanitarias en la transformación de vivir y de comprender la frontera. Por ejemplo, en el Darién, donde no había una respuesta humanitaria hace 3 años, empieza una respuesta en los últimos 2 años cada vez un poco más fuerte e incluso medio colona en ciertas perspectivas, ¿no? Como las organizaciones humanitarias en ocasiones terminan modificando esas prácticas. Entonces quería como poner ese punto también de conversación de ese impacto. Actualmente estoy ahorita en Nogales, en frontera Arizona y Sonora, México estadounidense. Esta semana viajo a Colombia, regreso a Colombia. Y aquí ha sido muy interesante, por ejemplo, preguntarle a las personas acá en México, en esta frontera, qué se siente y qué significa vivir en México, en Nogales. Y la respuesta de las personas es que nosotros no tenemos identidad, no hemos podido construir una identidad porque aquí tendemos a querer vivir como si fuera Estados Unidos. E incluso las diferencias geográficas, las diferencias del territorio de un muro al otro es que en el lado mexicano no encuentras pasto. Y apenas cruzas el muro, la casa que está al lado del muro tiene jardín con pasto. En territorio mexicano no hay parques. En territorio estadounidense hay parques. Y es el mismo Nogales, solamente que lo divide el límite. Y esto genera precisamente estas comprensiones de pobladores, ¿no? De territorio. Entonces quería también como compartir esos dos puntos, el que puso Excelente. Carlos y el impacto de las organizaciones humanitarias en la construcción de frontera. Cuando se tiene una respuesta humanitaria, se hace desde una respuesta de emergencia, de necesidades, de la asistencia. Pero cuando se trabaja en lo humanitario, también en la respuesta comunitaria, ahí sí buscamos la comprensión de la frontera y del tejido social y el tejido comunitario.
Se me viene a la mente también en esta construcción y ejemplo de cómo una frontera como pobladores de territorio, eh, tú lo alcanzaste a esbozar un poco, y las fronteras y las múltiples fronteras amazónicas. Y en el Amazonas las personas, los límites sí son construidos de una manera muy distinta e incluso desde un enfoque muy diferencial y étnico, dependiendo incluso de la comunidad indígena, cómo se apropia el territorio y sus construcciones fronterizas. E incluso un análisis se me viene ahorita a la mente de cómo el rescate de los niños del accidente de la avioneta, las comprensiones de frontera en el rescate, de cómo ingresar o no ingresar a un territorio y de esos límites para poder encontrarlos. Por ejemplo, ahí hay unos simbolismos de fronteras muy fuertes. Entonces quería como contribuir allí a, de pronto no a respuestas ni nada, sino a No, reflexiones está bien. de ir transformando el concepto de frontera única exclusivamente no migratorio, sino también desde otras perspectivas. Y bueno, espero poderte saludar la próxima semana en el encuentro. Bueno, Daniel Cuevas es un amigo, estuvimos juntos en Estados Unidos también hace como algunos años en torno al tema de la migración haitiana, pues es una persona que me ha acompañado, nos hemos acompañado en esta lucha, él desde el Servicio Jesuita de Refugiados de Colombia, ahí es donde lo conocí, es donde trabajamos juntos. Bueno, la maestría también es producto, ¿no? De estas alianzas, de estas redes, de esas articulaciones. Para que vean ustedes, si llegan a esta maestría, a lo que llegan es a redes, ¿sí? Es a gente pensando juntos, trabajando juntos y tratando pues de hacer algún aporte, ¿no? A los migrantes, a las migrantes, a los refugiados. Listo, Daniel, por supuesto que sí. Yo creo que al final de cuentas lo que yo estoy planteando acá es de construir un concepto hegemónico de frontera. Un concepto que es pensar la frontera desde el centro, que es pensar la frontera desde el Estado Nacional, que es pensar la frontera desde otras lógicas, la lógica de la soberanía, la lógica de la geopolítica, la lógica, una lógica desde arriba. ¿Verdad? Entonces, lo que estoy proponiendo es de construir esta visión y tomar en cuenta la diversidad de voces, de experiencias, de vivencias, de imaginarios. Por ejemplo, eso que tú dices de las organizaciones, de las organizaciones humanitarias, excelente. Y también los migrantes, las migrantes contribuyen a construir las fronteras. Por ejemplo, en Tijuana se habla de la pequeña Haití, o sea, Tijuana es un territorio haitiano, vamos a decirlo así, ¿no? Eso ya va más allá, eso ya va más allá de una representación de un imaginario, ya es parte de una realidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tratamos de hacer. Y una cosa que dijiste que me llama mucho la atención es un poco no ver la frontera solamente desde las dinámicas migratorias. Creo que sí, es otra cosa importante. Creo que el gran error que podemos hacer es ver la frontera solamente desde un punto de vista unilateral, parcial. Y es por eso que ustedes hablan mucho del territorio. Claro, el territorio es importante, pero hay que ver el territorio desde una noción compleja. Por eso algunos, en el mismo CINEP, ¿no? En algunos momentos hablaban de la territorialidad, es decir, la posibilidad de pensar el territorio, pero desde todas las complejidades, ¿no? Complejidades físicas, geográficas, étnicas, etcétera. Y me parece a mí, con eso termino, Daniel, que las fronteras, ahí hay un tema muy importante que es la frontera de las identidades, las etnias. Por ejemplo, no nos podemos imaginar durante mucho tiempo que han hecho los negros que están, por ejemplo, en Turbo, en otros lados, para apoyar a los migrantes negros haitianos, africanos. No nos imaginamos, ¿sí? Y las fronteras también son lugares donde hay
indígenas, donde hay negros, ¿sí? Son pueblos binacionales, ¿sí? Entonces, pues es como importante eso, ¿no? La frontera es un lugar también, lo dijiste muy bien, Daniel Cuevas, de construcción de identidades e identidades que cuestionan el Estado-Nación. Eso es lo que hacen los guayús, no sé, lo hacen los guayús, los binacionales. O sea, nosotros no nos encierren en su cosa de la soberanía territorial, Estado Nacional. Nosotros, este territorio es nuestro, siempre ha sido nuestro, no necesitamos visa, por favor déjennos en paz, ¿sí? Entonces creo que eso, resumiendo, de construir una sola versión estadocéntrica de la frontera y recuperar, escuchar las múltiples voces, experiencias, vivencias, imaginarios que ha habido sobre las fronteras. Y ya me perdí. ¿Quién sigue? Jonathan había levantado la mano. Sí, Jonathan, nuevamente. que escuchamos. Realmente, sí, hubo tres temas que me llamaron la atención, porque creo que un país que creo que demarca mucho el tema de frontera, y no solo frontera por línea de estado, sino, quiero llegar a este punto. Eres colombiano, hijo de colombianos, nacido en Alemania. ¿Qué nacionalidad soy? Hijo de Nacidos en colombiano, Alemania. nacido en Alemania, mis papás son colombianos. Soy colombiano. Alemania es un Ujú. país que conserva la nacionalidad por sangre, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces, acá viene un tema que me gustó mucho, y es que realmente no somos solamente frontera, que tú lo decías ahorita, no somos solamente frontera por estado, sino somos Ujú. frontera por cultura, Jonathan, ya que señor. pusiste el caso alemán, como les conté, yo vivía allá. Fíjate, eso que tú dices, frontera cultural, pero también es frontera colonial. O sea, hay una ley cuando Alemania fue país colonizador europeo, ¿no? De un par de países africanos, allá hicieron como un genocidio. Tenían una regla: los hijos de los alemanes que nacieron de madres o de padres negros, africanos, no pueden tener la nacionalidad alemana. Exacto. Entonces, varios niños ya viejos, ¿no? Que son hijos de padres alemanes y viven en Alemania y hasta ahora no les han dado la nacionalidad porque sigue operando esta Esa ley, ley colonial. exacto, exacto. Entonces, ¿yo a qué comparación o a qué cuadro quería llegar con este tema? Y es Ujú, que, digamos que un cuarto, por no decir que la mitad de los Estados Unidos era México. Y cuando ujú, tú hablas y tienes la oportunidad de conversar con muchas personas de acá, cuando son chicanas, chicanas es una persona, ujú. son hijos de mexicanos nacidos en los Estados Unidos. Tú hablas con ellos y más o menos el 80-70% no se consideran americanos. Son tan arraigados a su cultura y dicen, soy mexicano. Ujú. Tuve la oportunidad de nacer acá, criarme acá, de nacer en este país, pero soy mexicano. ¿Por qué soy mexicano? Porque mis papás son mexicanos y porque donde nací es México. Texas, Arizona, Utah, una gran parte de Wyoming, creo que Idaho, es México, o bueno, era México y se vendió hace un tiempo, eh, y se marcó como una separación de, nuevamente, de México con los Estados Unidos. Pero lo que te digo, nuevamente viene el tema cultural y el tema de nación y es, aunque nací acá, yo no soy americano, soy mexicano, porque tengo ese arraigo eh, cultural por familia, por sangre y por demás. Pero bueno, acá sí está el tema de que yo nazco acá, soy americano, ¿no? Pero, Ujú. ¿qué pasa? Ahora viene el tema de los Dreamers. Niños que no tienen absolutamente, no tienen noción de absolutamente nada de lo que está pasando,
realmente, tanto en Colombia, Venezuela, Argentina, Panamá, Uruguay, El Salvador, Honduras, vienen a parar a Estados Unidos con unas cortas leyes, con muchas leyes, porque digamos que en el transcurso, hablo de 3 años para acá, han Ujú, cambiado muchas reglas, se han abierto muchas posibilidades y han mejorado, creo yo, que las posibilidades políticas para estos niños, no para sus padres, pero sí ujú. para los niños. Eh, entonces, ese es otro tema que me gustaría poder escucharlo de ti, el tema Dreamers, porque realmente creo que son personas que no tienen la culpa de nada, pero vienen a vivir y a llevarse por delante la culpa de todo, porque realmente llegar a los Estados Unidos, un paréntesis, sin un social, digamos, pueden hacer su escuela, pueden hacer su universidad, pueden hacer todo, pero cuando van al mundo real, no pueden hacer su mundo real porque no Ujú, tienen ese permiso. Porque acuérdense que un tiempo atrás se quitó ese permiso para los niños de poder adquirir su Social Security para poder trabajar, ¿cierto? Su ujú. permiso de trabajo y todas sus posibilidades que nuevamente se está implementando poco a poco. Pero quiero escuchar ese punto desde, desde tu perspectiva realmente, cómo funciona, qué es ese tema de frontera de un niño atravesando por medio mundo para llegar a cumplir el sueño de otros y tratar de salir de, creo yo, una marginalidad que nunca buscar. Ujú. Como lo dicen, un niño no busca venir al mundo. Listo. Hay varias cosas, Jonathan, varias cosas. Yo me he dedicado desde que llegué de mi doctorado en Alemania. Se hice mi doctorado en filología, que es como, digamos, esta disciplina que trabaja con el lenguaje, vaya. Entonces ahí está el tema de la interpretación, de la traducción, ¿no? Pues yo soy director acá, ¿no? Es decir, que no tengo grandes posibilidades de hacer muchos trabajos de campo, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue convertirme en voluntario como intérprete para los niños haitianos que están varados en Tijuana, en México, y cuyos padres los están esperando en Estados Unidos. Eso es lo que se llama la reunificación familiar, ¿no? Entonces, uno cuando escucha a esos niños que han hecho grandes viajes, ¿no? Desde Haití a República Dominicana o desde Haití a Brasil, a Chile, y de ahí vienen caminando hacia México. Entonces, uno se da cuenta de lo que entendemos como frontera de la generación o de la edad. Este, hay que, hay que, hay que repensarlo, porque estos niños realmente, por eso cada día más no los llamamos niños migrantes, porque la idea de niños hace referencia a menores, ¿no? Entonces, habla más bien de niñez migrante, ¿no? O juventud migrantes, para decir que pues es una población de especial protección, porque son niños, pero además de esto, es importante ver la agencia que tienen ellos. Nosotros cuando pensamos en niños, pensamos en seres humanos que no son capaces de decidir por sí mismos, de ser estratégicos. No, estos niños realmente, cuando te cuentan todo lo que hacen para no ser atrapados por los grupos delincuenciales. Y además los niños además, tienen grandes capacidades para aprender idiomas, más que los adultos, ¿no? Entonces, un poco para que entendamos que estos niños, la experiencia migratoria también les ha dado, les ha obligado, no sé cómo decirlo, a como desarrollar una inteligencia, unas estrategias para poder moverse, para poder repensar, por ejemplo, unos niños que te dicen, no, pero después de todo lo que sufrí en el camino, yo ya no quiero regresar a mi tierra, quiero irme para allá con mi mamá. Otro que te puede decir, no, yo sufrí demasiado, no creo que no vale la pena, ya no quiero hacer más esfuerzos, quiero volverme para mi casa. Entonces, todo eso, toda esta ambivalencia
te está diciendo que pues un niño ya está pensando, ya está, ya tiene la migración, la experiencia migratoria, ha calado tan hondo que, pues que ya no podemos encerrarlos solamente, encerrarlos en esta categoría, ¿verdad? De menor que es incapaz, que no piensa. Creo que eso hay que repensarlo, ¿verdad? Eso es como una primera cosa. Una segunda cosa que yo veo es que pues cada vez que uno habla de fronteras, aunque sea pues siempre son fronteras geográficas, ¿no? Pero terminamos siempre con un debate, con una discusión sobre fronteras inmateriales, ¿no? Fronteras de la identidad. Inmateriales por decir que fronteras que no son simplemente geográficas. Lo que tú estás diciendo de los chicanos, pues eso te está mostrando que es una frontera, que no es geográfica, es una frontera identitaria, ¿sí? Y es por eso hay una autora muy buena, ¿no? Que se llama Gloria Anzaldúa, que justamente muestra eso, ¿no? The Borders, ¿no? Entonces, un poco la riqueza, ¿no? Y la riqueza del concepto de fronteras que permite no quedarse encerrado en las fronteras del Estado-Nación, sino echar la cabeza, ¿no? Para pensar como otras realidades. Y con eso conecto con la pregunta que hace Lenny Galvez, ¿no? ¿Cómo quedarían las teorías de identidad frente a la comprensión de la frontera, ¿no? Creado como para sostener el Estado-Nación como modelo. Eso es, o sea, realmente esta distinción entre ciudadano y extranjero, pues es fundamental para el Estado-Nación. Para mí, el problema más fundamental, eso lo tengo, no me gusta hablar de mis libros, pero eso lo tengo en uno de los libros que escribí, que se llama Introducción a los Estudios Migratorios, pues justamente es lo que dice, ¿no? O sea, la gran dificultad que tenemos es que ya tenemos la Declaración Universal de los Derechos que dice que todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tenemos el derecho a disfrutar de todos los derechos fundamentales, el derecho a la salud. Entonces, viendo esto, no debería de haber problemas con los migrantes, porque los migrantes son seres humanos, y son seres humanos, pues todos los estados deben de entender que más allá de si es ciudadano o extranjero, pues es un ser humano que tiene que atenderlo. Y justamente ese es el problema que tenemos, ¿sí? De que no, eso es lo que dicen los derechos humanos, eso es lo que dicen los pactos, eso dicen las declaraciones, pero nosotros acá tenemos toda la soberanía para decidir qué hacemos con un extranjero, si le damos protección o no. Entonces, un poco para que veas que realmente ese no es una cuestión solamente de construir conceptos, sino de enfrentarse con realidades, con problemas, con sufrimientos. Según yo, esta es la razón principal de tanto de las tragedias que hay con las personas migrantes y refugiados en el mundo de hoy. Esta separación entre ciudadano y extranjero, esta dicotomía entre la universalidad de los derechos humanos que está postulada en el sistema internacional de los derechos humanos, y pues lo que sigue funcionando, que es la soberanía de cada Estado. E incluso hay, por ejemplo, la Unión Europea funcionan como un todo en gran parte de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, la visa Schengen. O sea, usted puede andar en toda Europa si no te piden nada. O sea, no hay frontera, vamos a decirlo así. Pero para el tema migratorio, o sea, de gente que viene fuera del estado Schengen, ahí es donde se plantea el problema. Y los países que muchas veces reaccionan más agresivamente en contra de la acogida de los migrantes son países pequeños como Polonia, ¿sí? Y otros, ¿no? Que te dicen, no, es que muchas veces no dicen que es porque no tienen mucha plata, sino que es porque te dicen, bueno, nosotros aquí, Polonia, por ejemplo, somos católicos, somos blancos, ¿cómo es que se nos hace difícil? No queremos.
acoger, recibir a gente negra, a gente musulmana, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, Lady, por supuesto que no respondo del todo a tu pregunta, pero te estoy diciendo que, pues el problema, por supuesto que es teórico, pero es más todavía, ¿no? Es un problema que tiene que ver con los fundamentos del Estado-Nación que no pueden funcionar sin esta dicotomía entre ciudadano y extranjero. Y este es el punto más clave por el cual no se ha globalizado la migración, no se ha globalizado la discusión sobre las migraciones, sobre las fronteras. Bueno, espero haber respondido a las preguntas. Por supuesto que aquí hay varias preguntas sobre niñez migrante no acompañada, pues justamente es el tema. Bueno, escuchamos a Daniel. No sé si hay una última intervención y con eso cerramos. Daniel, te escuchamos. No, Will, solamente levanté el dedito para chévere, pero no, Chévere. adelante. Bueno, Yamile, con gusto te escuchamos. Hacía falta una Hola voz. a todos, Tu voz, a Yamile. todas. Muy buenas noches. Un gusto escucharlo, profesor. Aquí encantada y atenta a todas sus explicaciones que desde esa geopolítica contemporánea nos llevó como en diferentes escalas del sistema mundo, cómo el concepto de fronteras se está construyendo y deconstruyendo. Me pareció muy interesante. Sin embargo, pues yo haría allí un aporte adicional y que está relacionado también con la intervención de Carlos, que es que hay que analizar también estas fronteras desde los territorios. ¿Qué es lo que está pasando allí? Por ejemplo, yo soy profesora de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta y en este momento estoy haciendo el doctorado en estudios ambientales y rurales con la Pontificia Javeriana. Y mi tema de investigación precisamente es hacer un análisis de las dinámicas de configuración del territorio transfronterizo entre el norte de Santander y el estado Táchira de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué he encontrado allí dentro de toda la información previa que he revisado, que pues ha sido también allí identificando algunas categorías de análisis, entre otras pues las migraciones? Y he encontrado que efectivamente en estos territorios se rompen esas dicotomías. Precisamente donde hay territorios que estos límites o que estas rayas político-administrativas no coinciden con los límites de cuencas hidrográficas compartidas. Estos territorios normalmente se han caracterizado por una migración de tipo pendular, donde esa frontera ha sido permeable, donde estos territorios emergentes son como cosmopolitas, son interculturales, multiculturales, donde la identidad, incluso como cucuteña, les comparto a todos los presentes. Primero creo que me aprendí el himno de Venezuela que el de Colombia, eso es parte de la experiencia que quiero compartirles, pero esto es un indicador que efectivamente la identidad que hay en esos territorios pues es compartida, no es una sola, ¿sí? Entonces esto como que se aleja un poco de ese concepto tradicional que tenemos de frontera, que son, y es también la mirada desde fronteras, desde lo biofísico, donde también incide en todo el tema cultural y que adicional, por ejemplo, nosotros históricamente en Norte de Santander, pues yo diría que alrededor del 100% tenemos familia en Venezuela, lo mismo que en el estado Táchira en Colombia, y que esto se ha dado precisamente porque este territorio en lo biofísico pues es una zona completamente, un relieve plano, ¿sí? Que nos divide por el lado de Venezuela la cordillera de los Andes, por el lado de Colombia la cordillera oriental, y esta depresión históricamente ha sido pues un solo territorio, pero que esa raya que es invisible, es una raya que nosotros no conocemos y que normalmente la pasamos a diario y que últimamente por esas
tensiones y conflictos que se han dado por ideologías políticas diferentes entre Colombia y Venezuela, pues han existido bloqueos. Y estos bloqueos, y me parece muy interesante que también ustedes allí lo contemplen, profesor, dentro de sus explicaciones, sus ponencias, que es la emergencia de esos centros de poder, que son centros de poder que se están ubicando espacialmente y están generando procesos de reterritorialización de estos límites, donde los grupos ilícitos, centros de poder nuevos están emergiendo y generan entonces allí un conflicto en el paso de los migrantes de Colombia y Venezuela. Entonces, esta frontera, que históricamente ha sido una frontera porosa, permeable, que ha permitido esa movilidad casi que a diario entre colombianos y venezolanos, se convierte en una frontera de bloqueo. Entonces me parece que sería interesante también desde esa mirada, primero desde que los límites políticos no coinciden con esos límites geográficos de cuencas internacionales que son compartidas, y adicionalmente la emergencia de esos territorios a partir de esos centros de poder que están posesionándose o que a la vez también están bloqueando ese límite que normalmente pues ha estado abierto. Me parece que sería como también interesante sumarle allí a esa construcción que ustedes están haciendo del significante de frontera. Bien. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, Yamile. Por supuesto, buenísimo eso, ¿no? Pero yo entiendo que eso es lo que venimos diciendo, ¿no? De que no hay que quedarse con la narrativa hegemónica, ¿no? De la frontera, como límite del territorio, ¿verdad? Y eso no es solamente el norte de Santander, es San Andrés. San Andrés tiene más que ver con Panamá, Centroamérica, que con Bogotá, ¿sí? Y es lo mismo que puedes decir, en la frontera entre allá Tabatinga y la parte de Colombia, ahí, que tiene más que ver con, o sea, la gente de ahí habla portugués, o sea, uno entra, ahí está Colombia y ahí está Brasil, o sea, estoy hablando de la frontera del Amazonas, ¿no? Leticia, ¿no? Entonces, y el Darién, o sea, en algún momento, ¿dónde termina Colombia? ¿Dónde empieza? O sea, por supuesto, eso es lo que estamos diciendo, que desde el territorio, por ejemplo, en el norte de Santander, un ejemplo muy bonito es que resulta que según el trazado oficial, hay una casa donde el trazado entre Venezuela en el norte de Santander, ¿no? Y Colombia, el comedor queda en el lado colombiano y el baño queda en el lado venezolano. Es como si la familia comen en Colombia y hacen del baño del lado venezolano, ¿no? Entonces, pues por supuesto, bueno, eso es una realidad, pero que explica claramente que, por supuesto, que el trazado, la visión oficial, la visión de Estado territorial, no tiene gran cosa que ver con lo que está pasando en el territorio, con el sujeto territorial, con las realidades múltiples del territorio, pero hay cosas que preocupan, Yamile, hay cosas que preocupan. Por ejemplo, no se entiende, por ejemplo, por qué. Es una investigación que hizo CINEP, que por qué, por ejemplo, en el norte de Santander, en Cúcuta en concreto, ahí ganó más en el referendo que hizo en contra de la paz, sobre la paz, ahí ganó el no, porque pues justamente ahí caló más hondo el discurso del castrochavismo, porque la gente pues dice que no queremos ser como Venezuela. Un poco, pues es ideología, pero es una ideología que cala hondo, ¿no? Y lo mismo, lo que tú estás poniendo como los centros de poder, pero es una cosa compleja. Por ejemplo, en el Darién, pues también se puede dar el ejemplo del norte de Santander, pero en el Darién, por ejemplo, en algunos lugares nadie se puede mover
sin que los clanes, por ejemplo, el clan del Golfo, se entere. Por ejemplo, las organizaciones humanitarias, para que puedan hacer sus informes, tienen que disfrazar un poco los testimonios, ¿no? Entonces, estos centros de poder lo que terminan haciendo es realmente reconfigurando el territorio, es realmente tener como una biopolítica e incluso una necropolítica, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que hay que evitar también romantizar las fronteras, y eso lo pusiste muy bien, ¿no? Con los centros de poder, ¿no? Y la perspectiva territorial es poderosa. La perspectiva territorial es poderosa para mirar la frontera, y la perspectiva histórica también es fundamental. Por ejemplo, el norte de Santander se ha definido que es la frontera más viva, es decir, donde hay más relaciones entre los dos países, y un resultado de la investigación que hicimos en el norte de Santander es ver que en los pueblitos, en el campo, la gente era más hospitalaria, vamos a decirlo así, con los venezolanos, que en Cúcuta, en las grandes ciudades, donde pues circula más narrativas xenófobas, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que al hablar de la complejidad del territorio, hay que mirar todos estos aspectos, y por eso me gusta mucho el concepto de territorialidad, porque justamente lo que está planteando es que no se nos olvide ningún componente, ninguna dimensión. Está la dimensión política, la dimensión jurídica, la dimensión social, la dimensión educativa, pero también hay otras dimensiones, ¿no? La delincuencial. Pero, con eso termino, Yamile, pero a mí la narrativa que me parece a mí que hay que contra la que hay que pelear más, además de la narrativa estadocéntrica, es esta narrativa que criminaliza las fronteras. Y eso es de lado y lado. Por ejemplo, Maduro en el 2015, ¿cuál era su argumento para deportar a más de 20.000 colombianos? Era decir que no, pues en esta frontera, esta gente paramilitar entra, colombianos entran. Y es lo mismo que estaba diciendo Colombia, ¿no? De que pues las FARC pues justamente utilizan las fronteras como resguardo para poder atacar al orden democrático colombiano, ¿sí? Entonces, me parece a mí que aquí lo más importante, Yamile, me parece, es nunca perder de vista la complejidad, y si la territorialidad no incluye la complejidad, no está bien, no funciona epistemológicamente, políticamente, y seguir deconstruyendo narrativas que no permiten ver esta complejidad. Sí, muchas gracias. Adicionalmente, pues un último aporte allí para la reflexión. Sí, Considero que también es importante hacer un análisis sobre la incidencia de esos movimientos migratorios, más que todo cuando vienen así como diásporas por conflictos sociales y económicos de los países de origen, cómo esto de alguna manera impacta también sobre las transformaciones de los socioecosistemas. Esto, pues, al haber aumento de población que se ubica generalmente en las zonas urbanas, y en estas zonas urbanas coexisten con algunos fragmentos de bosque que prestan unos servicios, pues al incrementar la población, ¿qué sucede? Hay mayor demanda de recursos, hay mayor demanda de agua, pero al mismo tiempo hay mayor demanda de vivienda, y esto obliga a que pues exista allí un impacto precisamente sobre las áreas de estos bosques y reducen la posibilidad de que se sigan prestando estos servicios. Este tema generalmente está muy invisibilizado. bien. Incluso en la geopolítica crítica contemporánea, pues que ya tiene una mirada más interdisciplinaria, pues Ujú, ya lo estamos abordando. Ya hay algunos documentos muy interesantes
porque hablan de geopolítica y medio ambiente, pero llevado desde el territorio, colocando la lupa allí con esta complejidad que tienen estas regiones transfronterizas. Entonces creo que sí vale la pena darle una mirada hacia la relación entre los ecosistemas, las dinámicas De migratorias, acuerdo. aspectos históricos, aspectos territoriales. Y no olvidarnos un Excelente. poco de lo que también puse allí en la mesa como tema de análisis, que es la, las fronteras donde comparten sus ecosistemas como cuencas hidrográficas Listo. que prestan los servicios Excelente. a ambos países. Muchísimas gracias. Excelente. Excelente, sí, ya mire, y eso permite ver la complejidad. O sea, no solamente defender ecosistemas, proteger ecosistemas, sino proteger derechos humanos de seres humanos, ¿no? Entonces, creo que la idea de la complejidad ahí es donde opera bien y la migración permite eso. La migración permite eso, ¿sí? Permite ver estas interrelaciones, ¿no? Porque los migrantes cruzan unos territorios, ¿sí? Y ahí interactúan con los territorios, ¿no? Y es por eso, Yamile, nuestra maestría, ahí están ustedes. La Facultad de Ciencias Ambientales y Rurales como parte, o sea, la maestría pertenece a ustedes también. Y ustedes han estado aportando mucho en el tema de migraciones medioambientales y está el tema de la salud y está el tema de la psicología, o sea, de entender las transformaciones psicológicas del sujeto. O sea, realmente esta maestría en ese sentido llevó la delantera para que se entienda que en la problemática migratoria está desde luego la problemática territorial, la problemática ambiental. Yo por eso, desde luego, en esta maestría, yo como su director, siempre defiendo la perspectiva territorial, pero insisto, una perspectiva territorial que sea muy compleja, que incluye, por supuesto, los ecosistemas, pero que también incluya pues, la protección de los derechos humanos y otros tipos de debates. Por supuesto que sí, tus aportes, Yamile, son claves para esta maestría y los aportes de todos, los que no hablaron, los que no hablaron. Por supuesto que la maestría incluye sus aportes. Y Yamile, me interesa conversar contigo. Después ahí cuadramos. Y bueno, pues todas las que participaron en este espacio están invitados a seguir conversando con esta maestría, a seguir conversando con el director de la maestría, a seguir conversando con toda la planta docente de esta maestría, a seguir conversando con las 5 unidades que hacen parte de la maestría y en concreto la Facultad de Yamile, que es la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, para que vean en esta maestría damos debates territoriales, ambientales, sobre salud pública, sobre psicología, sobre temas sociales, sociológicos, antropológicos y sobre temas pues, que tienen que ver con las identidades. Pues bueno, para que vean que tienen, o sea, no van a perder nada. Realmente les aconsejo, les recomiendo que vengan a nuestro seminario internacional que empezará el lunes 30 de octubre. Bienvenidos, muchísimas gracias. Queremos que ustedes, los que quieran estudiar esta maestría, se acerquen a nosotros, que nos pregunten, que se sigan enamorando, que se sigan interesando en esta maestría. Y así como lo pueden ver, las migraciones permite estudiar no solamente las migraciones, sino otros problemas. Por ejemplo, lo que puso Yamile, lo que puso Carlos, lo que puso Daniel, lo que puso varios colegas, de que las migraciones es una puerta que permite analizar otros problemas, ¿no? Otros temas. Por eso decimos que la migración se debe de estudiar desde una perspectiva y transdisciplinar. Muchísimas gracias. Espero que esta cátedra abierta les haya gustado y les haya dejado preguntas. Aquí la idea no era adoctrinar a nadie, no era nada de eso, sino aportarles ideas, enamorarles, ¿no? Con el tema de las migraciones. Muchas gracias. Feliz noche y pronto, mañana o pasado mañana, tendrán el video para que puedan compartirlo
con personas de sus contactos que les podría, a quienes les podría interesar el tema. Muchas gracias. Feliz noche.